Ayer en Villa de Leyva estaba en plena reunión el Partido Conservador, con la visita muy esperada del presidente Santos, donde dijo aquella frase que ni él se había vuelto chavista ni Chávez se había vuelto demócrata. Lo que quiere decir que, a contrario censo, si no es demócrata, pues es dictador, es monócrata. O manda uno, o mandan pocos, o mandan todos. La democracia es un régimen donde mandamos todos a través de nuestros representantes. La aristocracia es un régimen donde mandan pocos, y la monarquía es un régimen donde manda uno solo. Entonces, pues acabamos de descubrir que para el presidente Santos, Chávez no es demócrata. Pero ese no es el tema central. ¿En qué está el Partido Conservador? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son sus grandes líneas de comportamiento? ¿Qué tipo de conservatismo es el que se quiere proponer a las nuevas generaciones para llenarlas de entusiasmo conservador y para llevarlas a las urnas? Doctor José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, muchas gracias por su entrevista. Bueno, ¿y cómo le fue en Villa de Leyva? Yo creo ¿O cómo le está yendo? Yo creo que nos fue muy bien. Sesionamos ayer todo el día, y desde el día miércoles el Partido Conservador refrescó su pensamiento social, su pensamiento humanista, su concepción sobre el tema económico, qué está pensando el Partido Conservador sobre el medio ambiente, porque ese ha sido uno de los temas muy caros al partido, cómo fortalecer las instituciones, la autoridad legítima para alcanzar la paz, en fin. Se tocaron muchos temas durante todo el día de ayer y parte del miércoles, y yo creo que el balance fue muy positivo, doctor Fernando. Senador, vea usted que el partido se reunió en un día clave para determinar uno de los elementos centrales de la doctrina del partido, que es el elemento de la autoridad. Cuando ustedes estaban reunidos en Villa de Leyva, se adelantaba el paro camionero, que salió de los límites de la huelga y se convirtió en una agresión contra la ciudadanía. Los camioneros tienen todo derecho a reclamar lo suyo y a defenderlo, y para eso está previsto el derecho de huelga, con unos contornos distintos. La huelga se hace formalmente o está concebida en el derecho privado como una protesta de los trabajadores contra un patrón. Pero en fin, consideremos que aquí cabe la huelga como el no trabajo, como la inasistencia al trabajo, pero la huelga como una agresión a los demás, esa no está prevista. Y ese es un principio fundamental de autoridad, y estaba en juego el principio de autoridad. Y creo que ustedes, para regresar de Villa de Leyva a Bogotá, tuvieron serios problemas los que regresaron anoche, porque las carreteras estaban bloqueadas en un acto de agresión de los camioneros contra la comunidad. ¿Cómo terminó eso? En que el gobierno echó marcha atrás y revocó el decreto o lo suspendió en sus efectos hasta el mes de junio, pues que es una manera de dar marcha atrás. Temas como ese difícil equilibrio entre el respeto a los derechos sociales, el respeto a la reclamación, a la protesta, pero también el respeto a los derechos de los demás, que no pueden ser agredidos por una minoría, como en este caso fuimos agredidos millones de habitantes de la ciudad de Bogotá y millones de colombianos en todo el país por quienes estaban ejerciendo una huelga. ¿Temas así no se trataron, senador? Claro que sí, doctor Fernando. Precisamente cuando se estaba adelantando el paro camionero, nosotros estábamos refrescando los principios conservadores, la legalidad frente a las vías de hecho, que es precisamente lo que usted está diciendo. Las vías de hecho para el Partido Conservador pues es una violación, una arbitrariedad sobre la legalidad. La legalidad es el derecho a la huelga, y se puede no trabajar. Lo que no se puede es pasar por encima del bien común, que ese es otro de los principios nuestros, el bien común sobre el interés particular. De modo que, inclusive, quiero decirle una cosa: el señor presidente de la República, enterado de todo lo que estaba sucediendo, invocó en el
discurso es principio conservador. Ambos principios, el interés común sobre el particular, que en este caso es el de una parte de los asociados, y la legalidad, que es el derecho a no trabajar sobre las vías de hecho, que es precisamente el paro camionero que ha tenido pues paralizado al país. Nosotros, tanto de ida como de regreso, y eso lo pueden atestiguar los mismos periodistas, tuvimos que hacer malabares para poder llegar a las sesiones. Así fue, y finalmente se impusieron. Se impusieron porque ayer tuvimos la noticia de que se levantaba el paro camionero porque el gobierno había accedido a suspender la vigencia del decreto que era el motivo de todo el paro camionero. En eso quedamos finalmente. Entonces, ¿para qué tanta vuelta, para qué tanta revuelta, para qué tanta promesa de mantener la autoridad si finalmente la autoridad se pone de rodillas enfrente de quienes la desafían? Y a propósito de que el Partido Conservador es el partido que defiende la autoridad y que defiende los principios jurídicos, yo tengo que recordarle que hay una página cimera en el pensamiento conservador, que es el sueño del Partido Conservador de Marco Fidel Suárez, entre los sueños de Luciano Pulgar, y después de mucho darle vueltas a qué es el Partido Conservador, termina diciendo: el Partido Conservador es el partido del derecho. Esa es la definición más plena que se hace del conservatismo. Doctor Salazar, hay otro tema que es fundamental, que se lo voy a proponer. El Partido Conservador ha tenido siempre sus canteras más puras y más entusiastas en el campo, en la gente humilde, en las provincias. La provincia colombiana ha sido tradicionalmente conservadora. Y hoy estábamos viendo, por enésima vez, en los mercados internacionales, la tendencia enormemente alcista que tienen los precios de los alimentos en el mundo. Porque el mundo se está quedando sin tierra, senador. Porque lo que se necesita es gente de campo que quiera trabajarla, que quiera vivir en el campo. Y se necesita tierra productiva, tierra fértil, tierra con posibilidades. Colombia la tiene en inmensas cantidades. La altillanura es una promesa enorme. ¿No exige el Partido Conservador un desarrollo agrícola en grande escala? ¿No es un contrasentido que un gobierno con ministro conservador esté dedicado no a la promoción de la producción agrícola y al mejor estar de los campesinos, sino a poner el espejo retrovisor y a dictar una ley de tierras que es una ley de retaliación y de vindicta en lugar de fomentar el campo? Doctor Salazar, este es el momento del campo y aquí sí, para siempre. ¿Qué voz tiene, qué palabra tiene el Partido Conservador frente a ese hecho? En la declaración de Villa de Leyva, después al final de las sesiones, ese es uno de los puntos que se resalta. Como usted lo dice, Colombia tiene campo abundante para ser autosuficiente, para alimentar a su población y para exportar. Y una de las cosas que pedimos al gobierno nacional es que implemente una política de ayuda al campo, de subsidios al campo, a los campesinos, para que estos puedan elevar su nivel de tecnología, su nivel de productividad y para que puedan tener una vida digna que les permita no solamente subsistir, sino ganar unas utilidades y poder realmente volver el campo productivo. Como usted dice, este será el año de los precios altos y lo que no tienen muchos países lo tenemos nosotros. Por eso en la declaración reclamamos para el campo herramientas, subsidios, crédito barato, años muertos con largos plazos, tecnología, porque no hay tecnología en el campo, volcarnos al campo colombiano para volver a Colombia productiva, inclusive para impactar los precios de los alimentos en las ciudades y contener la inflación que ya poco a poco está volviendo a subir. Senador José Darío Salazar, mire usted, le voy a poner un ejemplo. La altillanura es un ejemplo colosal porque es 12 veces el valle geográfico del Cauca, lo que está ya disponible con unos tratamientos de tierras, porque eso es igual a lo del cerrado brasilero. Vaya a la altillanura y mire lo que están haciendo allá, unos pioneros que se fueron
a llenar la altillanura de verde. Eso es una cosa prodigiosa, con productividades iguales a las que tienen en los Estados Unidos para el maíz o para la soya o para otros productos, para otras gramíneas. Las posibilidades son indefinidas, pero eso necesita vías de comunicación y eso necesita seguridad como elemento básico y eso necesita desarrollo en temas de salud. Y nos hemos quedado atrás, senador, en el tema de la reforestación. Este es un país que tiene más de 20 millones de hectáreas reforestables. Y el presidente Uribe logró sacar una ley de reforestación y se la tumbó la Corte Constitucional, que porque había que consultarla con los negros y con los indios. Eso no lo dice la Constitución, no lo dice la ley, pero lo sacaron de un bloque de constitucionalidad interpretando un tratado internacional de no sé dónde demonios. Y Colombia no se reforesta. Senador, si nos proponemos en ese plan, usted se imagina el Magdalena Medio, usted se imagina Barranca Bermeja, La Dorada, toda esa zona del Magdalena convertida en un emporio maderero y que puede desembocar en Barranquilla y crear en Barranquilla una gigantesca industria de la madera, en un mundo que se quedó sin madera, senadores, que esto no es problema de este año, este es problema para siempre. No hay unos desafíos clarísimos para una lucha política que de verdad lo sea, seria, para el beneficio de Colombia y de su gente. Así es, doctor Fernando. Mire, usted, un país tan pequeño como Chile, se convirtió en un emporio maderero de exportación de madera y exportación de productos agrícolas y hoy tiene uno de los mayores desarrollos de América. Y nosotros con una extensión muy superior a la que tiene Chile, con unas tierras mucho más promisorias, más fecundas, eso es lo que tenemos que hacer. Inclusive lo que usted ha dicho se ha empezado a hacer, pero con un esfuerzo mayúsculo del sector privado. En la altillanura, en los llanos orientales, se están sembrando miles de hectáreas, por ejemplo, en caña, para alcohol y para azúcar, y se está sembrando 40 o 50 mil hectáreas para cereales en este momento, pero lo que usted dice es evidente, necesitan energía, necesitan vías de comunicación, necesitan infraestructura para que haya una verdadera integración y poder llegar a los puertos y ser competitivos. Ese es el futuro de Colombia, no hay ninguna duda. Senador Salazar, con los buenos días. Uno de los temas que me llamó poderosamente la atención ayer en la convención conservadora eran las dudas que había sobre temas fundamentales como, por ejemplo, el candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Conservador. ¿Lograron avanzar en algo? Porque hasta el momento en que regresé a Bogotá de Villa de Leyva no habían logrado avanzar en nada y el partido estaba en esa discusión, sobre todo los dirigentes bogotanos. Bueno, yo quiero complementar la parte que estaba tocando el doctor Londoño, que es fundamental porque el propósito de toda esa política también es la generación de empleo. Si nosotros generamos empleo, elevamos el nivel de vida de nuestros compatriotas, se reactiva la economía, se reactiva el consumo y la demanda de servicios. Entonces, todo eso que ha expresado el doctor Londoño es una política global para sacar a Colombia hacia el futuro. Frente al tema de la alcaldía no se tocó, realmente era un foro sobre el pensamiento conservador y ese tema que es muy importante porque obviamente pues se trata de quién va a regir los destinos de esta ciudad que se ha vuelto caótica, no se tocó y se tratará en un foro diferente. Senador, el futuro del mundo es el desarrollo económico. Sobre eso no tengamos ninguna duda. Usted menciona el tema del empleo. Usted no le puede proponer a un joven colombiano que la esperanza es que se jubile el papá para poder tener él su mismo empleo. Esa no es una propuesta que se le pueda hacer a nadie. Usted tiene que crear fuentes de empleo, usted tiene que desarrollar la industria, usted tiene que desarrollar el campo. Desarrollo. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. ¿Usted recuerda quién lo dijo? Un papa, Pablo VI. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. Y el Partido Conservador tiene que convertirse en el promotor del desarrollo económico, porque eso está en el centro de su doctrina social y de su doctrina política. Y me llama algo poderosamente la atención, senador.
para el país, para el común de la gente. No piense en los que escriben o escribimos en los periódicos porque conformamos una minoría irrisoria. Los últimos 8 años fueron los del mejor gobierno en la historia de Colombia, los del presidente Uribe Vélez. Y eso fue posible, senador, por el Partido Conservador. Si el Partido Conservador, con su disciplina, con su fe, con su impulso, no hubiera acompañado al presidente Uribe, ese gobierno no hubiera sido posible. Y a mí me da la sensación de que el Partido Conservador no quiere recordar eso, no quiere cobrar ese premio al que tiene legítimo derecho, ese premio histórico, y no quiere ser reconocido como el partido del uribismo considerado como una forma de entender la vida. Y entonces resulta pues que ahora hay una tendencia conservadora que quiere volver pedazos el gobierno del presidente Uribe, que es la mayor conquista del Partido Conservador. Aquí hay un problema muy de fondo, senador. Hay un problema muy de fondo. O el partido se arrepiente de haber sido durante 8 años el partido que permitió la transformación de Colombia. Pero no solamente eso, yo iría más allá de haberle devuelto la tranquilidad al país. Pues que es la base del desarrollo, senador, perdóneme, pero sin seguridad no hay nada, y no hay desarrollo, imposible. Sin seguridad no se puede construir nada trascendente, y yo recuerdo en el 2002, doctor Fernando, cuando el Partido Liberal se alineó contra el doctor Uribe para no dejarlo pasar, el que tiene su origen allá, para derrotarlo, y el Partido Conservador se impuso en las urnas. Recuerdo el atentado de Barranquilla contra Uribe. Mire, si esto dura un mes más y nos vamos a una segunda vuelta, al presidente Uribe lo habían podido asesinar, porque ese era el propósito de la subversión, y el Partido Conservador fue el que definió en la primera vuelta quién era el presidente de Colombia, y escogió para Colombia la seguridad democrática, y con sus votos le devolvió a Colombia un programa de paz y de tranquilidad. Ese es un legado histórico que el partido no puede olvidar y que tiene que cobrar. Nosotros fuimos los forjadores de la seguridad democrática. Si nosotros no hubiera sido posible, como usted está refiriendo, nada de lo que hoy está viviendo el país, ni hubiéramos podido poner las bases ni los cimientos para una futura prosperidad democrática, que es la que anhelamos todos. Senador, pues congratulaciones por lo que consiguieran, y esperamos que el partido esté unido en torno a una manera de concebir la vida. Eso usted lo llamará como quiera, conservatismo moderno, uribismo si quiere referirse a 8 años de gobierno que acaban de terminar. Pero ahí además está el futuro. No se le olvide que este es un país joven, y que los países jóvenes son impacientes, y que la gente lo que quiere son oportunidades. Allá en el Oriente están dando un ejemplo. Se demoraron un poquito, se demoraron unos 40 o 50 años en hacer ese descubrimiento, pero lo descubrieron. Que ser pobre y no tener oportunidades es muy maluco, senador, es muy maluco. La gente quiere tener oportunidades y los pueblos quieren ser ricos. Los chinos también lo demostraron y resolvieron hacer desarrollo económico. Entonces a Colombia hay que hacerle una propuesta de desarrollo económico, no una propuesta de retaliaciones, de mirar atrás, de ponerse a contar quiénes son las víctimas, dedicar a eso todo el esfuerzo nacional. Ese tema de las víctimas, a propósito, estaba resuelto por el gobierno del presidente Uribe y por un conservador que se llama Oscar Iván Zuluaga. ¿Cómo el Partido Conservador no cobra esas cosas? Si eso estaba resuelto, si eso estaba arreglado, inclusive desde el punto de vista fiscal. El doctor Uribe había expedido ya el decreto de reparación administrativa, y se está pagando la reparación administrativa. La persona que se siente afectada por los grupos subversivos, la persona que ha sido secuestrada, mutilada, o su familia desaparecida, o la persona violada de la familia, tiene el derecho a la reparación administrativa por cuenta de un decreto expedido en el gobierno del presidente Uribe. Sí, señor, por cuenta de un decreto y por cuenta de una gestión fiscal extraordinaria que hizo el doctor Oscar Iván Zuluaga. Pues es que recuerde que concertó el tema con la Corte Constitucional
y que ese ya era un tema pacífico y era un tema resuelto y que eso estaba previsto en las previsiones fiscales del futuro, y entonces ahora eche para atrás y ley de víctimas y vuelva a empezar todo para darle gusto a un partido liberal moribundo. Bueno, doctor José Darío Salazar, le repito, el país está impaciente, el país quiere cosas, el país quiere desarrollo, la juventud no quiere verse encerrada, y miren lo que está pasando en los países del Oriente para comprender que hay unas ansias elementales, explicables y plenamente justificadas de cambio hacia el desarrollo. Entonces, ahí está el gran desafío. Doctor José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, muchas gracias por acompañarnos y sigamos en la tarea. Ya se empezó hace 8 años y no hay nada que revisar en ese sentido. Lo que hay es que poner todavía mayor cantidad de velas en la dirección del viento y convertir al Partido Conservador y a los partidos uribistas en los grandes promotores del desarrollo de Colombia, para darle empleo a la gente, para sacar a los pobres de su pobreza, para eliminar la miseria, es decir, para hacer un país mejor. Muchas gracias, senador. A usted, doctor Fernando, por su entrevista, muy amable. El presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, senador de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Cuando son las 7 de la mañana, 4 minutos y en instantes, el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos, acá, en la Hora de la Verdad. En Medellín, escuche la Hora de la Verdad por Ondas de la Montaña, 1350 AM.